Hola a todos, mi nombre es Andrés Sáenz Molina. A continuación les hablaré sobre los sistemas distribuidos. Empezaremos con a definir qué es un sistema distribuido. Entonces, es un conjunto de ordenadores que trabajan en conjunto de forma coordinada a través del intercambio de mensajes para conseguir un objetivo. Entonces, ¿cuál es este objetivo? En dicho sistema, el estado y los programas se guardan en múltiples ordenadores, a pesar de que los procesos que tienen lugar están separados entre los diferentes participantes. Para el usuario parece que está trabajando con un único ordenador, ¿cierto? Pero lo que hace referencia es que hay un conjunto de ordenadores que están trabajando de forma simultánea, y eso es lo que hace un sistema distribuido, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible para que ustedes me puedan entender, ¿vale? Entonces aquí les traigo como una especie de mapita, ¿cierto? Sobre más o menos para que se vayan haciendo un poco la idea de sistemas distribuidos. Vemos que hay varias flechitas apuntando a ciertos objetivos, ¿vale? Entonces, en los cuales un sistema distribuido pues también está definido por aplicaciones, por cliente servidor, por la arquitectura, por los protocolos de red, ¿cierto? Los objetos distribuidos, middleware, bases distribuidas, eh, bases de datos. También cuenta con un modelo cliente-servidor, como ustedes lo pueden observar, y que a su vez cada una de estas ramitas, ¿cierto? Pues tiene unas características, tiene unas ventajas, ¿vale? Unas desventajas, ¿sí? Eh, que también se desprende la arquitectura, tanto en cliente-servidor como la clasificación cliente-servidor también. Entonces, vamos a continuar. Entonces, tenemos por acá los objetivos de un sistema distribuido. Entonces, en general, el desarrollo del sistema distribuidos intenta poner solución a los siguientes objetivos. Entonces, ¿cuál es esa solución que brindan los sistemas distribuidos? Pues transparencia, fiabilidad, rendimiento, capacidad de crecimiento, flexibilidad, seguridad. Si nos damos cuenta, cada uno de estos ítems los trabajamos en empresas pequeñas, en empresas grandes, ¿cierto? No solamente en empresas grandes y pequeñas, también puede ser una en casa, también lo podemos utilizar, pero más adelante veremos esa parte. Bueno, cada uno de estos ítems pues ofrece, como lo decía, pues la seguridad en cuanto a pasar información a través de los sistemas distribuidos, pues la capacidad de crecimiento en cuanto a almacenamiento, porque no va a estar la información solamente en un ordenador, sino en varios, ¿cierto? El rendimiento va a ser mucho más rápido y va a haber una transparencia en cuanto a la información, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es su utilidad? Entonces, en los sistemas distribuidos vamos a ver cuál es la utilidad. Entonces, la utilidad es centralizar el almacenamiento de la información como el procesamiento,
para el desarrollo del software, de aplicaciones distribuidas a los ordenadores para coordinar sus actividades y compartir los recursos del sistema hardware, software y datos. Noten que aquí nos dice algo muy importante, ¿sí? Ellos, los ordenadores, ¿sí?, que hacen un sistema distribuido, lo que hacen es compartir los recursos, ¿sí?, del sistema, tanto de hardware, software y datos. Entonces, a nivel de hardware es un cliente, ¿sí?, un computador de escritorio, para que puedan entender, ¿sí?, vendría a ser un cliente, ¿cierto? El software puede ser un software contable, ¿cierto? Y los datos, pues los datos que se manejan dentro de las aplicaciones que yo utilizo en mi cliente, ¿vale? Esa es una utilidad supremamente importante a tener en cuenta. Bueno, seguimos. Bueno, dicen que son utilizados en la intranet como protocolos restringidos. Entonces, ¿a qué se hace referencia con intranet, con protocolos restringidos? Entonces, ustedes saben que en la intranet manejamos varios protocolos, ¿sí?, pero con ciertas restricciones. Es decir, que si tú vas a navegar por internet bajo un dominio, ¿cierto?, y no puedes ingresar o consultar ciertas páginas porque hay algo que los está restringiendo. A eso se refiere con los protocolos de Ethernet, de la intranet, perdón. Lo mismo pasa en las aplicaciones web o servidores. Su utilidad es que se aplican a las empresas que comparten sus recursos de la red de manera segura, confiable, según el protocolo, pues como les decía antes, de restricción o las políticas que se manejan dentro de la empresa. Por eso es muy importante este tema de sistemas distribuidos, y muy interesante a la vez. Entonces, vamos a continuar, ¿cierto?, con los tipos y configuraciones de centralización, replicación y distribución. Entonces, lo cual lo es distribuido de la siguiente manera. Tipos de sistemas distribuidos. Existen tres tipos, de los cuales el primero es sistemas distribuidos de cómputo, el otro es de la información, sistemas distribuidos masivos. De cómputo, entonces de cómputo tenemos en forma clúster. Entonces, ¿qué es clúster? Esto se utiliza para la ejecución de aplicaciones paralelas, ¿sí? Es decir, que varios clientes están trabajando a la vez de forma con la misma aplicación, pero de forma paralela, ¿vale? Donde es solo un programa de cálculo intensivo. Entonces, nos dice que también corre paralelamente en múltiples máquinas, ¿sí?, no solamente en una. Y dice que cada clúster consta de una colección de nodos, ¿sí? Estos nodos son de cómputo controlados y se accede a ellos mediante un solo maestro, ¿vale? Entonces, de cómputo también tenemos NGRIF. Este dice lo siguiente: se establecen características específicas de hardware, los SO, redes, dominios administrativos, políticas y de seguridad. Entonces, vamos con el segundo, que son sistemas distribuidos de información. Entonces, de la información, entonces, tenemos a sistemas de procesamiento de transacciones que se caracterizan por la necesidad de realizar operaciones transaccionales, como su mismo nombre lo indica, ¿cierto? Es decir, que estas transacciones requieren, se pueden programar, ¿sí?, pues de forma primitiva, especialmente que deben ser proporcionadas ya sea el sistema distribuido o subyacente
por un lenguaje del sistema en tiempo de ejecución, pero es dependiendo cómo se configure en este sistema. Luego nos dice que tenemos los de la integración de aplicaciones empresariales. Entonces aquí hace referencia a las aplicaciones que fueron desplegándose de las bases de datos, la necesidad de integrar aplicaciones independientes de sus bases de datos se volvió, digamos que, más evidente. Los componentes de las aplicaciones debían ser capaces de comunicarse entre sí de manera directa y no solo mediante un comportamiento de petición de respuesta. ¿Sí? Entonces, también tenemos sistemas distribuidos masivos. Entonces, pues aquí nos mencionan 3 sistemas de caseros, que estos son los que integran personajes e integran también aparatos personales como televisores, equipos de audio, video, teléfonos inteligentes, cámaras de seguridad, etcétera. También tenemos los de sistemas electrónicos para el cuidado de la salud. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues los sistemas pensados para dar seguimiento al bienestar de las personas con el fin de que automáticamente con los médicos, en caso de ser necesario, frecuentemente se trata los sistemas organizados en una van o Body Area Network, ¿sí? Es decir que la información se encuentra alojada allí, ¿cierto? Luego nos dice que tenemos tenemos unas redes de monitoreo, pues que digamos que están siendo monitoreadas, ¿sí? Para procesar esta información, ¿sí? Y que a su vez se manejan una colección de nodos, ¿sí? Estos nodos pueden ser inalámbricos y generalmente alimentando por baterías, como lo menciona acá en el anunciado. Vale. Bueno, entonces me quiero centralizar ahora en dar unos pequeños ejemplos muy importantes, que son los ejemplo de los sistemas centralizados. Entonces, ¿a qué se basa con centralizado? Entonces, nos dice que la centralización es la unión de los documentos a un servidor de archivos, el cual automáticamente sincroniza la información en todos los equipos que manejan el usuario. Es decir, mientras que tú estás trabajando en un equipo de escritorio, estás sincronizando con el servidor, ¿sí? Que a su vez está guardando la información en tiempo real de lo que tú estás trabajando. Entonces hay una sincronización en este sistema descentralizado, ¿vale? Luego tenemos otro ejemplo de sistema operativo distribuido, ¿cierto? Como ustedes lo pueden observar, ¿cierto? Sistema operativo distribuido está enlazado por LAN y por WAN. ¿Qué significa LAN? LAN significa la conexión de red, ¿sí? O sea, por cable, y WAN es la conexión por Wi-Fi. Y todos estos dispositivos que ustedes están viendo, ¿sí? Portátil, un equipo de escritorio, tenemos allí una impresora, ¿cierto? Están conectados, o sea, parecen independientes, ¿sí? Pero están conectados a través de la red, ¿vale? Desde allí se está manejando un sistema distribuido, ¿sí? Y todos, absolutamente todos están conectados. Y a su vez, ¿cuál es el objetivo? Pues compartir recursos fácilmente,
em, generando rapidez y, digamos, en este caso para los clientes o para los usuarios es algo eh, muy beneficioso para ellos, ¿vale? Entonces tenemos otro ejemplo por acá que nos habla del sistema operativo de replicación en una base de datos. ¿Por qué replicación? Porque la base de datos, esto según sabemos, guarda copias de seguridad, ¿sí? Y en la imagen nos muestra algunas, esto, ¿cómo llamarlo? Sí, bases de datos en las cuales esto pues contamos con un correo, servidor de correo, una NAS, un backup drive, un network computer, ¿sí? Un servidor FTP, SFTP server, ¿sí? Estos son algunos que conforman este sistema operativo de replicación, que a su vez todos sirven para guardar información, ¿vale? No, es decir, que si uno de estos es de una base de estas se llegase a dañar, no afectaría a las demás, ¿vale? Por el contrario, se reemplazaría y luego cumpliría la misma función, pero no afectaría a los demás bases de datos. ¿Por qué? Porque se tiene copias de seguridad. Entonces, vamos a lo siguiente. Bueno, características claves, así como las ventajas y desventajas. Bueno, aquí voy a hacer lo más breve posible para que me puedan entender, ¿sí? Entonces, pues hay tres características claves, las cuales es de compartición y recursos, apertura ONIX, concurrencia. Entonces, compartición de recursos, eh, ya hablamos un poco de eso. Entonces, ¿a qué se hace referencia? A que los sistemas multiusuarios clásicos desde siempre han provisto, perdón, compartición de recursos entre sus usuarios. Sin embargo, los recursos de una computadora de multiusuario se comparten de manera natural entre todos sus usuarios, ¿vale? En cuanto a los de apertura OpenEdge, ¿cierto? Esto es un sistema informático tipo abierto, ¿cierto? Que se puede extender en diversas maneras, ¿sí? Puede ser, digamos, abierto o cerrado, ¿sí? Esto dependiendo de las extensiones a nivel de hardware, ¿cierto? Eh, También esto, como su palabra lo dice, que la apertura de los sistemas distribuidos se determina primeramente el grado hacia qué nuevos servicios se van a compartir, o sea, qué recursos, ¿sí? Y puedan añadir y que no puedan esto perjudicar ni duplicar esto la información que se maneje allí, ¿vale? Entonces los de concurrencia, esto pues cada uno o más procesadores centrales se digamos que perdón, bueno, la concurrencia tiene lugar entrelazado la ejecución de los distintos procesos, ¿sí? Entonces, es decir, si la computadora tiene n procesadores, entonces se puede estar ejecutando estrictamente a la vez hasta n procesos, y esto no va a impedir de que otros clientes puedan trabajar a la misma vez y que se estén compartiendo recursos entre ellos, ¿vale? Sin que los otros estén dando de cuenta de lo que esté pasando, ¿vale? Esto tiene unas ventajas, ¿sí? Una de estas ventajas, pues es la economía, ¿cierto? Que es mucho más barato, ¿sí? Esto también dice que podemos añadir servidores, clientes. Se requiere pues aumentar la potencia de procesamiento, ¿sí?
También habla que las ventajas se trata de trabajar en conjunto, ¿sí? Esto, bueno, aquí nos dan un ejemplo de que una fábrica de ensamblado, ¿sí? Tiene unos robots, ¿sí? Y estos robots tienen CPU, ¿sí? Y esta CPU, diferentes, realizan acciones en conjunto, ¿sí? Pero que están dirigidos por un sistema distribuido, ¿vale? Y bueno, para no quedarnos tanto acá, bueno. Bueno, aquí este tema también es importante. Bueno, otra ventaja sería la escalabilidad. Entonces, se necesita más procesamiento o añadir más disco duro en lugar de que los equipos crezcan de forma vertical. Añadiendo más almacenamiento RAM o CPU, se añaden equipos de forma horizontal al clúster o sistema distribuido. ¿Esto qué quiere decir? Que un equipo de hardware se le puede aumentar la capacidad de RAM, ¿sí? o el o el disco de almacenamiento, no solamente en un solo ordenador, sino en varios ordenadores. Esa es una de las ventajas a tener en cuenta. Entonces, vamos con las desventajas. ¿Qué desventajas podemos tener? Bueno, aquí también este tema es muy importante porque el principal problema es el software, ¿cierto? El diseño, la implantación y uso del software distribuido. Eh, Puede presentar, digamos, que algunos inconvenientes, ¿sí? Es decir, eh, eh, es muy complicado promover una seguridad adecuada a un sistema distribuido, ya que hay que proteger a los nodos, ¿cierto? Como las conexiones entre ellos. Pues algunos mensajes e información pueden perderse en la red cuando los nodos se comunican entre ellos, ¿cierto? Esa es una gran desventaja. Eh, bueno, aquí hay otra desventaja que dice que puede producirse una sobrecarga en la red si todos los nodos del sistema intentan enviar mensajes a la vez. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que masivamente hay varios clientes enviando información, ¿sí? Y si todos lo envían al mismo tiempo, ¿cierto? Puede abrir una sobrecarga y puede dañar, ¿cierto? De, de, de una u otra forma el sistema, porque pues en la actualidad no hay ningún sistema perfecto, ¿vale? Bueno, vamos con otro ítem que es la relación de los sistemas distribuidos con el modelo cliente-servidor y sus ventajas. Bueno, aquí básicamente es como la relación de los sistemas distribuidos. Pues se constituye a través de la conexión de un grupo de varias computadoras y que estos ordenadores están físicamente separados. Cada uno tiene pues su software, su hardware individual, pero tienen en común una red de comunicación que conecta a todos ellos a la vez, mientras que pues el modelo cliente servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios. Pues en este caso una aplicación cliente servidor, cierto, como ya antes lo mencioné, pues da una respuesta, cierto, dependiendo de las peticiones que se le hagan en tanto el cliente y que llega al servidor, y el servidor, o sea, da una respuesta, o sea, envía una solicitud y envía una respuesta, ¿sí? Entonces, pues de forma paralela. Bueno, sus ventajas podemos nombrar, bueno, una ventaja muy importante aquí sería pues que es de fácil mantenimiento, al estar distribuidas las funciones y responsabilidades entre varios ordenadores independientes. Es posible reemplazar
reparar, actualizar o incluso trasladar un servidor. Es muy importante, mientras que sus clientes no se verán afectados por el cambio. Es decir, que si un servidor se llega a dañar, ¿cierto? Esto fácilmente, esto lo podemos reemplazar porque hay otro servidor, ¿cierto? Esto trabajando en conjunto y está alimentando esto ese otro servidor que se dañó y lo podemos cambiar o reemplazar, ¿sí? Sin afectar a los demás servidores. Entonces es una ventaja muy buena esto de trabajar con sistemas distribuidos. Bueno, aquí tenemos la estructura y arquitectura. Pues esto tenemos, como lo pueden observar, pues de forma aplicación, pues hardware, ¿sí? Pues lo que antes mencionamos, que el kernel o el núcleo, pues hay vamos a devolvernos, hay un despachador, dice pues que hay una sincronización en comunicación entre procesos, ¿vale? También nos mencionan otras funciones en la estructura. Dice que pues sistemas de archivos, memoria principal y memoria secundaria para que no se pierda pues la información. Pero básicamente eso es una estructura básica de un sistema operativo para tener en cuenta, ¿vale? Porque pueden existir varias estructuras, ¿cierto? Dependiendo de la empresa donde estemos trabajando o ejecutando diversos procesos, ¿vale? La estructura en las diferentes empresas puede variar. Bueno, tenemos aquí otro mapita, sí, que nos habla pues de la arquitectura de un sistema operativo. Pues bueno, ya lo antes mencionado, todos están conectados, ¿cierto? Están de forma separada, pero están conectados por una red de interconexión, que lo que hace es unir a todos los clientes, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos bueno, la arquitectura cliente-servidor. Entonces, puede realizar ciertas tareas que se denominan como servicios, por ejemplo, ofrecer archivos a través de la red, capacidad de ejecutar ciertos comandos o enrutar datos a una impresora. El cliente es la computadora que solicita los servicios. Entonces, ¿a qué hace referente el cliente servidor? Pues ya antes creo que se los había explicado que un cliente es un computador, ¿cierto? Envía la solicitud al servidor, el servidor le responde, ¿sí? Pero aparte que le responde, el servidor está compartiendo los recursos de red a través de una NAS configurada en un equipo o en un cliente de área local, ¿sí? Y pues obviamente va a poder ver la información con ciertos permisos, ¿vale? Bueno, aquí les presento arquitectura y servidor. Entonces, pueden observar pues está el servidor, lo que les decía antes, hay un cliente 1 y cliente 2, ¿cierto? Envía la solicitud del cliente, ¿cierto? Y el servidor le da una respuesta de forma inmediata, y lo mismo pasa con el cliente 2, ¿sí? Notan ahí una pequeña arquitectura como se está manejando, y todo, o sea, ambos, tanto cliente como cliente 2, están sujetos a una red que está compartiendo los mismos recursos, ¿vale? Y que está siendo pues a su vez administrada por un sistema distribuido. Entonces, bueno, pues tenemos arquitectura de peer-to-peer, arquitectura de grupos de procesadores, ¿sí? Bueno, aquí hace referencia a las microcomputadoras en una pequeña oficina. Entonces, lo que es entonces, ¿a qué hace referencia esta arquitectura? Pues que la arquitectura puede ser a las
empresas pequeñas a las empresas grandes, o incluso desde casa, que trabajan esto de forma simultánea, llamémoslo micro empresas, ¿vale? Y en cuanto a los grupos de procesamiento, es más que todo cierto a que pues un sistema operativo podría iniciarse automáticamente. Pueden haber, digamos, muchos procesos en computadoras inactivas e incluso migrar procesos a sistemas con mayor cantidad de ciclos disponibles de CPU, ¿cierto? Es decir, pueden hacer un backup, ¿sí? de estos grupos de procesadores sin afectar los sistemas disponibles o que hayan en el momento. Bueno, teníamos en tendencias a ver, bueno, aquí nos dice que, que hoy en día y gracias a la tecnología el término centralizado está desapareciendo. ¿Por qué desapareciendo? Porque con la llegada de las redes de ordenadores podemos compartir recursos sin procurarnos sin procurar procurarnos de la ubicación geográfica de la otra persona. Podemos manejar ordenadores como si fuésemos trabajando físicamente. En ellos además nos dice que también podemos transmitir información o escribir cartas que llegan al receptor de lapsos en tiempo mínimo. Es decir, que yo desde casa me puedo conectar al servidor de la oficina a través de una VPN, ¿cierto? Y ahí están compartiendo estos recursos, ¿sí? Entonces, estas son como las tendencias. También nos habla que hay aplicaciones de multimedia en sistemas distribuidos. ¿A qué hace referencia? Pues a que estas son aplicaciones que imponen ciertas necesidades de hardware para poder tener una velocidad y regularidad de transparencia. Bueno, aquí nos dice que integran arquitecturas multiprocesador. Entonces que el objetivo es crear la ilusión en la mente de los usuarios de que toda la red es un solo sistema de tiempo compartido, ¿sí? Pero lo que no se imaginan es que hay varios ordenadores que cumplen esta función y que son alimentados a través de un sistema distribuido a través de la red, ¿vale? Bueno, ya casi estamos terminando. Entonces, ¿qué es un middleware? Entonces, ¿qué es? Entonces es el software necesario para el soporte de interacciones entre clientes y servidores, principalmente en las aplicaciones distribuidas. Pues se puede considerar como el enlace que permite que un cliente obtenga un servicio de un servidor. Normalmente se define como una capa de software cuyo propósito es ocultar la heterogeneidad y promover de un modelo de programa conveniente para los desarrolladores de aplicaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta. Pues aquí hay algunos ejemplos de los sistemas distribuidos. Pues lo antes mencionado, la intranet, ¿cierto? Cualquier usuario tiene uso a un sistema y está compuesto por millones de computadoras. Es decir, que tú haces una búsqueda en Google, ¿cierto? Y te trae un resto de información, pero no sabemos, digamos, que de dónde proviene esa información o a dónde están alojados dichos servidores, ¿vale? StarPath, bueno, aquí se está refiriendo, dice que es un sistema distribuido particularmente grande para impulsar su servicio de red en entrega de contenido. Ok, entonces lo que hace es proporcionar este servicio, ¿sí? Para la entrega de contenidos. Esto puede ser por vía correo, ¿vale?
y pues obviamente es de forma inmediata. Bueno, conclusiones. Pues digamos que los sistemas distribuidos abarcan una cantidad de aspectos considerables, ya que tienen una gran cantidad de usos al poder separar los usos de memorias y discos en varios ordenadores. ¿Esto qué quiere decir? Que si se dañó, perdón, un disco duro, lo podemos reemplazar fácilmente en un ordenador sin afectar a los demás. Lo mismo pues el uso de memoria, los que explicaba anteriormente, que se puede esto aumentar la capacidad de memoria, ¿vale? Esto no solamente pues digamos que generalmente en lo antes mencionado, que en microempresas, empresas pequeñas, macro, ¿cierto? En empresas domésticas, en las casas, ¿cierto? Y pues obviamente que están compartiendo sus recursos a través de una WAN, ¿cierto? Y la WAN pues obviamente que es una conexión Wi-Fi, ¿vale? Que a su vez pues trabajan con aplicaciones de multimedia, esto en los cuales pues incluyen juegos, ¿vale? Y esto es muy indispensable para el diario vivir, ¿vale? Bueno, pues estas son mis biografías y eso sería todo. Espero pues les haya gustado. Espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias por escuchar. Que estén muy bien.